Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. El versículo 14 nos dice: David envió mensajeros a Isboshet, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Este es el versículo 14 del capítulo 3 del segundo libro de Samuel, que queremos hoy subrayar, estudiar un poco, mirando todo el contexto. Recordemos que estamos dentro de esta narración en la que Abner quiere aliarse nuevamente a David. En el capítulo 3, versículos 6 al 11, encontramos esta intención primero de Abner de tener todo el poder sobre Israel. Pero oñoreino y miabe Isboshet, porque Isboshet le saca en cara cuando en el versículo 7 nos narra y nos dice que Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isboshet cuestionó a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Veala coabe Ishbe, ¿verdad? Le cuestiona y le dice, va el arella por ahí, porque nosotros tenemos que entender que la intención del autor no es tanto el aspecto moral, en el sentido de la sexualidad, sino que el problema es que con esto Abner estaba diciendo, malo mandago a ver ya ya por la allá posea se la manda en agua. Entonces, esto significa que el haberse acostado con la concubina de su padre está diciendo Abner: yo ahora me hago cargo del gobierno de la rey Isboshet, pero me manda en vaina, se la manda así, entonces la decidí. Habíamos dicho que más adelante vamos a encontrar eso también cuando sucede lo mismo con Absalón con respecto a David, su padre. Cuando lo persigue, cuando homoseo y la itue del gobierno, del trono, de su monarquía, y entonces él asume el poder. Es decir, una de las formas como él demuestra que tiene al poder, y concubina, acuérdate, y ahí entonces demuestra al pueblo y a la gente que aquí el que tiene el poder es él, y no más David. La misma cosa Isboshet. Entonces por eso es que Isboshet le replica enseguida. ¿Por qué me tratas? Ahora le responde Isboshet. Yerece la tortilla y responder de otra manera. ¿Por qué me tratas de esta manera? Como si fuera un perro de Judá. Esta también es una expresión bastante dura, como nosotros podemos decir. Pero Ñande Yare con otras expresiones. Eres eres la pesa se trata, más o menos eso sería, ¿verdad? Pero aquí es mucho más fuerte, como un perro de Judá. Quiere decir que la relación entre Israel y Judá no era
del todo tan sana, ni era una relación de amores y de besitos. A ver, no yo ve. Y por eso dice, como despreciando, tú me estás despreciando a mí porque me estás tratando como si yo fuese un perro de Israel, de Judá, le dice. Hasta hoy solo mostré lealtad por la casa de tu padre Saúl. Bueno, todo esto es lo que encontramos, ¿verdad? Por detrás. Amner o presentada y qué es lo que le responde de cierta manera también Isboshet. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que encierra en la tierra. Jesús vivo está. Han bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre.
Jesús vivo está. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos acompaña hoy la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 13, del 15 al 17 y luego del 20 al 21. Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan y sométanse los unos a los otros a sus guías, pues ellos se desvelan por su bien, sabiendo ser responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no les aprovecharía. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús nuestro Señor, en virtud de la sangre de la alianza eterna, les confirme en todo bien, para que cumplan su voluntad. Y así continúa, queridos amigos. Qué lindo que es. Lo primero que nos dice, ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza. Chawi lleve a beñan de yara lleva. Ñañe moyana ñañe suana ñañe pomoí beñan de yara de nondepe. Ya ye shakwa peñan de yara ni coñan de gatúimba de vela yapo. Somos limitados, somos criaturas. Upiagola y se lleva ponerse ante el Señor y alabar y bendecir y agradecer el don de la vida. Dice, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Peñan de lluvia lleva oceanas allá era. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Con ambas con algo entonces ñandeña muy ya peñan de apeto un ya eres con peñan de coebe con ambas pona oceana peñan de lluvia lleva. Bendecir y alabar al Señor en todo tiempo. Y después dice el segundo elemento que nos invita el autor sagrado: sométanse y obedezcan a sus guías. Malan de ella, malan en boea, mala de sacan de inalan de la pena. Hañan de mi ciego, peñan de su, peñan de ru, peñan de hermano mayor, ñan de hermana mayor, alleva, pero ñan de quere. Nuestros profesores, educadores, abuelos, en fin, es la sociedad que nos va mostrando el camino. Incluso hoy en día, por lo menos ñajendú, según hay cierto, porque algunos también viven y dicen y repiten simplemente, pero escuchamos por todas partes, por los medios de comunicación, estamba y ponabe y ñajendú. Entonces ñajendú, y procuren someterse a estas verdades que nos llegan a través de los medios, a través de la educación. Porque sabiéndose ustedes responsables, darán la alegría a quienes y a estos guías, y no se van a lamentar, cosa que no los aprovecharía a nadie, ¿verdad? A ver, es cierto, landa ya, pues no vete a ver, ya venían de sueñan de abuelo, mía siempre ya quejarse, mamina a veces me voy y caú, mamina a veces me voy droga, mamina a veces me voy inmunda, mamina a veces me voy ya, pues la oye eva cuello.
Bueno, pidamos esta gracia hoy especialmente y alabemos a Dios y agradezcamos por el don de la vida. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñande Yarañe TV transmitirá vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Versículo 15 nosotros subrayamos y decimos aquí del capítulo 3 hoy especialmente porque en el 14 David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Sería su hermana, ¿verdad? Mical sería la hermana de Isboset. Isboset quiere decir hijo, hombre, ish. Boshet, hijo de la vergüenza. Y por eso estábamos reflexionando recién. ¿Por qué será que se le llama hijo de la vergüenza? Porque recuerden que cada personaje con su nombre también está significando las actitudes, las cualidades, las virtudes, es decir, características esenciales de ese personaje. Y si este es Isboset, hijo de la vergüenza, hombre de la vergüenza, hijo de Saúl, ¿por qué será hombre de la vergüenza? Porque Ñande Motinei lleva, Ñande Motinei, Neselan de Ruisha, lleva, Neseyete hoy. Solamente nos das vergüenza, Ñambuasireín de lleva. ¿Por qué? Y porque no estás cumpliendo tu función de rey. El que manda es el poder que está detrás del poder, decíamos. En este caso es Abner. Abner simplemente le pone como una pantalla. Y esto en nuestra reflexión profunda podemos entender, pero aquí ya entramos en una teología y podríamos decir también en una teología del pensamiento filosófico de la vida del hombre. Incluso podríamos hablar de una antropología. Bueno, todas estas cositas simplemente para entender y saber cuál es la realidad del hombre, cuál es nuestra actitud. Porque eso sucedió, sucede y sucederá en la historia de nuestra humanidad. Siempre yaguareco, mi lleva. Dos faltáis la yaguacarrajabeña de ya lleva. O sea, en la historia de la humanidad siempre hay alguien que planifica, ¿verdad? Alguien que va pensando, va diciendo, alguien que maneja títeres, titiritero, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Todo lo que uno quiera. Y eso, en ciertas situaciones se realizan más directamente, con mayor fuerza. En otras ocasiones, en otras oportunidades, un poco menos. Pero esta es la realidad del hombre, ¿verdad? La realidad nuestra. Pero en fin. Ahora, en el versículo 14, habíamos dicho que David había enviado mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a la mujer Mical, a mi mujer Mical. ¿Algo me da con Mical? Él se había ganado matando nada más y nada menos que a Goliat.
Aquí nos dice, con la que me casé pagando por ella 100 prepucios de filisteos. David. Isboshet mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lachis. Eso es lo que se nos dice en este versículo 15. Entonces es el regreso de Mical a David. Huye de Gob. Isboshet cumple con la demanda de David y Mical es separada de su esposo Paltiel y de vuelta a David. Entonces Isboshet envió y la tomó de su esposo Paltiel, hijo de Lais o Lachis. Esto lo encontramos en este versículo 15. Resalta entonces las complejidades políticas y también personales del reinado de David. Esto es lo que encontramos principalmente aquí. Pero por lo menos esta es una de las condiciones que David está poniendo aquí ante la propuesta también de Abner, de unirse a él para que se cumpla lo que Dios había prometido a la casa de David y a la casa de Saúl, que desde Judá David reinaría sobre todas las tribus de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor.
Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes
Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. El versículo que estamos nosotros mirando hoy es: su marido, dice, lo acompañó hasta Bahurín, llorando detrás de ella. Abner le dijo: anda, vuélvete, y él se volvió. Queridos amigos, estamos en esta narración del capítulo 3. Es la tercera partecita, ¿verdad? Porque la primera es David, que nos cuenta un poco que David se fortalece cada vez más en cuanto a la hegemonía, en cuanto al dominio de Israel. Estuvimos hablando anteriormente y de este autor también italiano, historiador, que nos dice que David históricamente es el que le da la identidad a Israel. Y por eso es que David lo tiene así, lo ensalza enormemente a David dentro de su historia. Metebega lleva a David, es el centro siempre como figura máxima, el héroe máximo, el que le da la identidad a Israel como tal. Y bueno, y aquí también Abner dice que se alía a David, pero de todo lo que él había vivido y había escuchado, ¿verdad? Él mismo después se pone sobre sí mismo que Dios me castigue ello y duramente, si no llevo a cabo lo que Yahvé juró a David, que quitaría el reino de la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y Judá. Con la intención. O sea que o cambiaste y posible o ya supe al rey a quien él mismo le había puesto. Él quería tener el poder. Cuando es cuestionado por Isboshet, a él no le gusta eso, porque le está diciendo, ¿sabes qué, Abner? De ave, como capo del ejército. Pero de la poder, de la lande erea oye ya povara. Pero en el fondo, oye ya por la de erea, de hipotajaisa, apenas pone, se la rey avena. Pero Isboshet dice ahí al final, tenía tanto miedo, Isboshet, no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Se dan cuenta que es un libro verdaderamente político porque responde a aquellos que te patrocinaron o que te ponen ahí como un títere o como una pantalla, el poder detrás del poder, ¿verdad? Y esto es lo que nos pasa a todos. Por eso que la Biblia es una cosa interesantísima, la ñañamindu ujanwa lleva. Reflexionar, mirar, saber, entender, buscar esa verdad. La verdad les hará libres. Porque con mucha facilidad nosotros queremos tergiversar de acuerdo a nuestra conveniencia. Y entonces decimos, hacemos, inventamos cosas con tal que nosotros podamos salir con la nuestra. Y eso es lo que está pasando ahora con Abner. Él dice, bueno, Abe, y va a imaginar la situación, y lo que yo voy a hacer es que lo que Dios le había dicho a la casa de Saúl, que perdería y que nadie continuaría, que le quitaría el reino a la casa de Saúl y le daría a David, entonces, y que Dios luego me castigue duramente y si no lo llevo a cabo. Y así comienza sus primeras tratativas. Envía a estos mensajeros a David para decirle
quién debería gobernar el país, o por Andushver, de forma retórica, tranquila, medicatupe, diplomática. Y ahora le dice, si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. ¿Se dan cuenta? Que entonces el dominio, mala maldad, entonces, ¿sabe qué, David? A este títere que yo le puse aquí como presidente de la República de Israel, entonces yo lo voy a sacar así, la macaneaba sentí. Ella me está regañando y me está llamando la atención, y eso a mí no me gusta, porque sí, amo para que responda a mis intereses. No. Entonces, te hago un trato. Si haces un trato conmigo, te ayudaré a atraer todo Israel hacia ti. David le respondió, está bien, haré un trato contigo, pero con una condición. Cuando vengas a verme, no te recibiré si no traes contigo a Mical, la hija de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sumido en la oscuridad del calabozo, atado de pies y manos a humillantes cepos, su nuca aherrojada a una cadena que estaba sujeta a la pared por el otro extremo y con heridas regadas por todo el cuerpo, Jerónimo Emiliani cavilaba esa noche del 27 de septiembre de 1511 sobre la fugacidad del éxito, de la fama y de la gloria, porque semanas antes saboreaba el poder que le confería su condición de gobernador de la fortaleza de Castelnuovo de Asti, en la que ahora estaba preso y abandonado, después de resistir valientemente el asalto de la Liga de Cambrai, que agrupaba varias potencias europeas enemigas de la República de Venecia, de la que su castillo era una estratégica avanzada. Con su orgullo vencido empezó a revaluar su vida dilapidada entre lujos y juergas. Lloró como un niño y en medio de su desesperación se acordó de su dulce niñez, en la que su madre le enseñaba a rezar y a confiar en la Santísima Virgen. Entonces comenzó a pedirle fervorosamente a la Madre de Dios que lo librara de la prisión y a cambio le entregaría su vida. De pronto empezó a soñar que se abrían los cepos y las puertas y él pasaba por entre los guardias sin que estos se percataran de su presencia. Cuando entreabrió los ojos, se dio cuenta de que estaba fuera de la prisión y sin perder tiempo, lleno de gozo, fue a la ermita de Nuestra Señora de Treviso y a sus pies dejó la cadena que aún colgaba de su cuello y el deteriorado uniforme militar que todavía vestía. Jerónimo Emiliani, nacido en 1486 en Venecia, era hijo del senador de la República de Venecia, Angelo Emiliani, que murió cuando el infante contaba 10 años, pero no obstante, su acaudalada madre lo educó como correspondía pues a su condición de noble, y al mismo tiempo le inculcó acendrados valores cristianos que Jerónimo olvidó muy pronto, a causa de su agitada vida social, y con mayor razón cuando a los 20 años comenzó su carrera militar, participando en la guerra que el ducado sostenía contra la Liga de Cambrai, de la que formaban parte Francia, Austria, Aragón y el mismo papado. Y en ese conflicto se distinguió por su valentía y liderazgo, lo que le mereció en 1511 ser nombrado gobernador de la fortaleza de Castelnuovo de Asti en reemplazo de su hermano, que había sido herido. Pero le duró muy poco la dicha, porque ese mismo año fue derrotado y confinado en la mazmorra de la que la Virgen lo rescató milagrosamente. Desde ese momento cambió radicalmente y luego de varios años de meditación, ayuno, oración y estudio, fue ordenado sacerdote en 1518. Vistió un tosco sayal y se entregó a los pobres a los que evangelizaba y socorría con sus recursos personales.
al desatarse una terrible hambruna en 1528, a la que siguió una peste voraz que dejó cientos de muertos, a los cuales enterraba con sus propias manos y por eso contrajo la enfermedad. El padre Jerónimo Emiliani, conmovido por la situación de los huérfanos y con el dinero producido por la venta de todos sus bienes, incluida su ropa, abrió la primera casa de acogida a la que también se fue a vivir y se dedicó a cuidarlos, vestirlos, educarlos, evangelizarlos y paralelamente sacaba de las calles a las muchachas en peligro de prostituirse y a las que de hecho, por la fuerza de las circunstancias, ya ejercían esa profesión. Su admirable labor sedujo a muchos nobles y plebeyos que se le unieron y con ellos y la legión de muchachos ya rehabilitados moral, física y espiritualmente se consagró a la tarea de evangelizar por todas partes y con ese impulso abrió casas de acogidas para niñas y niños huérfanos y abandonados y mujeres irredentas en Venecia, Verona, Brescia, Vicenza, Como, Pavía, Milán y al fin recaló en la pequeña población de Somasco, en donde construyó la casa madre de su obra, porque ya en ese momento su movimiento había tomado tal impulso que se vio impelido a fundar la Compañía de los Servidores de los Pobres, que fue aprobada 3 años después de su muerte en 1540 por el Papa Pablo III y luego Pío V la elevó a la categoría de la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, más conocida hoy como Padres Somascos, y mantenía su escueta forma de vida, oración, ayuno, penitencia, mientras organizaba la estructura de su creación, en la que contemplaba además de la catequización, la redención social de los niños, enseñándoles oficios e impartiéndoles una educación básica, matemáticas, gramática, humanidades, y a los que tuvieran vocación religiosa los pasaba a los seminarios que iba fundando. En 1536 se desató un brote de peste en la comarca de Somasco y San Jerónimo Emiliani, como siempre, se puso al frente de la situación, curando, asistiendo y enterrando a los contagiados, entre los cuales se contó él mismo, y esta enfermedad lo llevó a la muerte el 8 de febrero de 1537 y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo Emiliani que nos fomente en nosotros la misericordia por los niños desvalidos. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Postrado ante tus pies, humildemente, vengo a pedirte, Jesús mío, poder repetir constantemente, Sagrado Corazón, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Sagrado Corazón, en ti confío.
mi vida. Cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón, en ti confío, aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Sagrado Corazón, en ti confío, y siento la confianza de tal suerte que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío. Ansiero. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos aquí mirando y subrayando. Hoy Abner había hablado con los ancianos de Israel hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Página de preocupación fuera. Pero claro, todo se les imposibilita por las intrigas, nosotros decimos así, las intrigas palaciegas. El pueblo es siempre así, ¿verdad? El pueblo desea paz, justicia. Lo que el pueblo quiere es que reine esa armonía y que todos nos ayudemos y que todos vayamos adelante. Y que todos vivamos en la dignidad y en la simplicidad de la vida. Pero lastimosamente algunas veces la ñañemoía como tendotá. Primero luego nosotros parece que nos consideramos dioses. Ese fue el gran pecado del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Miró que ese fruto era apetitoso y creyó, ¿verdad?, que iba a ser Dios. Entonces tomó el fruto y se come. Porque consideramos que siendo dioses nosotros, somos los que vamos a dominar, vamos a hacer el bien, etc. Y no, queridos amigos. La Biblia en su reflexión de comunidad nos hace entender que ese es el único camino para que todos estemos mejor, ¿verdad? Y entonces, ahora, David absolutamente quiere que le restituyan a su esposa, su primera esposa, ¿verdad? Mical. Y David parece no haber terminado todavía de agregar al harén famoso, ¿verdad?, de los reyes, a su esposa. Insistió en recibir también a Mical. Ahora hay tres razones. Vamos a mirar un poco el por qué, ¿verdad? Insiste en traerle a Mical y tenerle de nuevo consigo. David recordaba que Mical era su esposa. Ella es su esposa, es la primera mujer, ¿verdad?, con que se une, tanto por amor como por derecho, y que el rey Saúl se la había arrebatado. Y Poshila y Túa lleva, y Poshila Yernondie, y entonces se lo arrebata como parte de una deliberada estrategia para atacar y destruir a David. Era una forma entonces. Entonces ese odio, ese rencor, lo que sentía, ¿verdad?, por dentro Saúl era una manera de vengarse un poco de su yerno. Un segundo elemento es que David quería demostrar que no guardaba él absolutamente ningún resentimiento contra la casa de Saúl. Ningún resentimiento. Yo soy ahora rey, ¿verdad?, de Judá, pero ahora con esta unión, con este trato que estamos haciendo con Abner, y que todas las otras tribus pasarán bajo un único rey. Ya no será Isboset ni nadie más, sino que será la casa de David. Y de esta manera se destruye la casa de Saúl, ¿verdad? Entonces, te demuestra que David no tiene ningún resentimiento contra la casa de Saúl. Y mostraría esto a través de su buen trato a la hija de Saúl. Es decir, a mi esposa, para demostrarle el buen trato. Aquí está conmigo, es mi mujer, es mi esposa, es la primera encima. El tercero es que David quería también darse una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. Quiere darse una afirmación, quería dar la afirmación, para que ellos también entiendan, ¿verdad?, que esto no es un proceso que ¡pum!, sale como hongo, no. Aquí estamos viniendo nosotros, nos estamos ayudando, vamos reflexionando y vamos entendiendo también nuestra historia de la salvación. Porque algunos pues quieren mirar simplemente el pasado como una cosa que no puede cambiar, ¿verdad? Como el pasado que no puede dar pasos importantes. Cuando hay pasos importantes, queridos amigos, podemos decir que es también un camino de conversión. Pero claro, ahí después vamos a mirar qué clase de pasos estamos dando y qué clase de cambios estamos dando. Ya digo, a ver, alguna vez ya no yo en batará, pero esa es una forma negativa. Batará es negativo, concepto totalmente negativo. Pero el cambiar, el mirar, el entender, el buscar hacer un camino positivo es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y esto se mostraría
a través de este buen trato que Saúl le da a la hija de Saúl. O sea, David le da el buen trato a su esposa, que pertenece a la casa de Saúl. No por ser de la casa de Saúl, por ser hija de Saúl, le va a tratar mal, ¿verdad? Porque su padre le persigue, porque su padre fue su enemigo. No. Ahora, David quería darse también una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. David, ¿verdad? Una afirmación aún más grande para el trono de Saúl. ¿Por qué? Y para decirle, yo soy el yerno del rey. Entonces, a bendicatuila ya eo cualquier virorilla, cualquier cosa. Porque yo también conozco, yo estoy dentro del movimiento palaciego. Aikua, Agendú, Ajesá. Pertenezco a este primer anillo, de cierta manera. Y David siempre ha pertenecido, ¿verdad? Desde jovencito, desde que viene y le tiene ahí en el palacio, primero con la música, dice, para alegrarle el espíritu a Saúl. La pesa, pues. Y ahora nos encontramos que David quería darse una afirmación aún más grande para el trono de Saúl como su yerno. Bueno, y después, a pesar de la angustiante o de todo lo que pudo haber pasado David, porque fue una angustia continua con la persecución también de su propio suegro, pero la iba y vea, y entonces también el castigo, porque le saca y le da a su amada esposa, a Mical, y le entrega a otro, ¿verdad? Pudo haber sido también arrebatarla de un esposo que la amaba tiernamente. La prudencia, la política requerían que fortaleciera a su propio interés en el reino tanto como le fuera posible. Quiere decir, queridos amigos, que aquí también David con esto está haciendo un pacto. ¿Con quién, queridos amigos? Está haciendo ese pacto y demostrar que él no tiene ningún rencor contra la casa de Saúl. Recordemos que todas las otras tribus estaban respondiendo a Isboset, estaban respondiendo al hijo de Saúl. Y sin embargo, ahora David, recibiéndole de nuevo nada más y nada menos que a la hija de Saúl, también Mical, la hermana de Isboset, es como casi decir, estamos en la misma familia. Dar confianza en los demás, en el pueblo, en la tribu, en el ejército. Mical, la hija de Saúl. Así que confianza, pueblo, a nivel de yo no vengo aquí para hacer un genocidio o una destrucción, sino que al contrario. Y todas las tribus de Israel caminemos hacia un único objetivo. Y termino así, queridos hermanos, por el día de hoy, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.